tal? Bienvenidos, comienza Esto es Noticias. Vamos a comentar, analizar la actualidad, vamos a hablar de medicina también a su servicio. Autor de la muerte del cabo Galindo pidió perdón después de entregarse. Tiene 17 años y un amplio prontuario policial. ¿Hay que volver a modificar la ley de responsabilidad penal juvenil? Parlamentarios socialistas denuncian un recorte de 3.900 millones en el Sename y otros 5.000 en la Junji. No hubo consulta alguna al Congreso. Sistema de financiamiento solidario es el nuevo proyecto que reemplazaría el actual CAE. Sacará a la banca de los créditos universitarios, queda fuera a la banca privada y entra al Estado. Un error imperdonable, así calificó el timonel de la DC la decisión del gobierno de contratar a Burgos y Correa Sutil para defender de la acusación constitucional al ministro Santelices. Tensión al máximo en la Falange. Ojo y a prepararse para este fin de semana porque Meteorología anuncia nevadas en la cordillera desde Atacama hasta el Biobío. Así que a comprar parafina y gas. No solo los niños sufren con los virus respiratorios de invierno, adultos y la tercera edad amenazados por el frío. Aprendamos medidas de protección, cómo cuidarnos. Vamos a estar hablando con una doctora especialista sobre este tema. Paula Molina, Radio Cooperativa presente, y Bárbara Briceño, nuestros panelistas del día de hoy. Pausa, y ya estamos de vuelta. Vienen los fríos, viene la nieve, quién sabe lo que pasa este fin de semana, pero hay que prevenir. La Oficina Nacional de Emergencia, a través del Comité de Operaciones de Emergencia, ya se reunieron durante la tarde de este día para ir organizándose, por ejemplo, con Aguandinas, con las empresas de servicio, con Enel, en fin, para que todos estén atentos y prestos a lo que podría ser una nevazón que tuvo consecuencias lamentables durante las últimas que ocurrieron acá el año pasado. ¿Cuántos días sin energía eléctrica, con corte de suministro de agua, más otros problemas? Bueno, pero hablemos de enfermedades respiratorias para poder aportar, para poder aprender. Estamos junto a la doctora Guacolda Benavides, Clínica Universidad de los Andes, especialista broncopulmonar. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctora, ¿cuál es la población de alto riesgo dentro de lo que son los adultos, los de que somos de 25 años hacia arriba y aquellos que estamos rozando los 31? Los de mayor riesgo son 48 los que, en todo caso. Claro, son los mayores de 65 años. Pero si además tenemos pacientes que tienen patología respiratoria crónica, patología cardíaca, entiéndase, infartos, pacientes hipertensos severos, pacientes que tienen otras enfermedades, aún teniendo menos de 65 años, siguen siendo una población vulnerable, que son más susceptibles de gravedad de infecciones respiratorias. Y también los niños, obviamente. Ahora, yendo a nosotros los adultos, ¿qué hacemos mal que nos resfriamos o tenemos enfermedades más complejas? ¿Qué hacemos mal nosotros? Bueno, cada vez menos mal y en general con las campañas de promoción hay cada vez más información y las personas ya entienden un poco más que es importante, primero, la vacunación antiinfluenza y que el Ministerio es enfático en optimizar eso. La vacuna antiinfluenza no es para que no se resfríen, sino que usted no tenga cuadros de influenza grave o sean mortales. Y lo otro son algunas medidas que la gente ya ha aprendido, a abrigarse bien, no en exceso, y abrigarse con ropas de algodón, ojalá, por capas, evitar variaciones de temperatura y evitar contaminantes ambientales, ya sea no tabaco dentro de la casa, el tipo de calefacción que sea más segura, menos contaminante y mejor alimentación, preferir cítricos, etc. Yo tengo una amiga que tenía una consulta privada y particular, se llama Paula Molina. Porque anda enfermita. Sí, tengo un virus rebelde y no me abandona y la Bárbara se empieza como a correr un poco disimuladamente, pero yo confío en que me dejará. Ahora, y muchas personas me dicen, lo que pasa es que, por ejemplo, hoy hizo mucho calor y uno tiende a desabrigarse. Exacto. Y estamos esperando que mañana caiga nieve. Entonces, de alguna manera es difícil, hay personas que dicen, son los cambios de temperatura los que te enferman. Sí. ¿Es verdad eso? Es verdad, hay evidencia que el frío, sobre todo seco, como es en Santiago, provoca unas alteraciones en nuestro sistema de defensa en la vía respiratoria.
Entonces, al fallar nuestro sistema de defensa local de la vía respiratoria, hay más posibilidad de que tenga infecciones respiratorias y eso súmele si yo tengo algún factor de riesgo. Tengo otra pregunta nomás, cortita. Entonces, ¿sí es buena idea cubrir la nariz y la boca? Pero por supuesto, ¿Para eso que entre el tiene aire una más sidra. caliente? Por supuesto, nosotros tenemos, para eso tenemos nuestro sistema nasal que debe humedecer y calentar el aire. Y entonces, si fallan esos mecanismos, por lo tanto, somos más vulnerables. Ya. Exacto. Yo tengo una pregunta, porque usted dijo que el sistema de calefacción también influye. ¿Cuáles son los más complicados, los más recomendables? Los que tengan menos contaminantes dentro del hogar o del lugar donde están. Y eso significa calefacción basada en electricidad. Menos entonces preferir contaminantes que sean con estufas a parafina, pero entendiendo que no todos pueden tener ese tipo de calefacción, tener más, digamos, al día estufas, ¿no? claro, con mejor, digamos, revisiones técnicas de su estufa parafina, que tenga una combustión completa, que si la prenden, ojalá sean primero en un lugar más aireado y después la colocan en una habitación más cerrada y, como muy bien tú dices, ventilación. Obviamente por eso son más frecuentes las infecciones respiratorias, porque estamos más hacinados, al hacer más frío, más hacinado, menos ventilación. ¿Y estos desinfectantes en spray sirven? Mitigan, no son esenciales. Más esenciales son medidas más prácticas. Por ejemplo, en el caso de Paulita podría ser que si ella está con un cuadro respiratorio, no se acerque a personas que están más vulnerables, como por ejemplo un adulto mayor, niños. Si tose, no va a estar, se tapa, pero no con las manos, sino que ojalá con su brazo. Y si se llega a usar las manos, lavarse las manos frecuentemente o usar gel, digamos, alcohol gel. Queda prohibido el pololeo en todo caso, ¿eh? Sí. Para que todos lo vayan viendo. Sí. Doctora, la diferencia, vamos de arriba hacia abajo, entre el resfrío, la gripe, la influenza, y después viene, ¿qué más viene por acá? La faringitis, y para abajo, ¿qué más podría? Bronquitis, y neumonía, sí. pulmonía, porque ¿Y cuándo? no sé cuál es la diferencia entre todas, sé que ¿Y existen. cuándo tiene que ir al doctor alguien? Eso, buen punto. Yo diría que una de las, digamos, cosas más importantes no solamente es prevenir. Pues bien, si alguien ya tiene una infección respiratoria, estar atento cuando se complica. Y, por ejemplo, la persistencia de fiebre objetivada, no que me siento fiebre objetivada sobre 37,5 axilar, dificultad respiratoria, compromiso del estado general, es decir, el paciente se siente muy decaído, empieza no a comer, son signos de alarma que obligan a consultar, ¿sí? Yo, como siempre, Estáis bien todavía, estáis bien. estoy pensando en retirarme del estudio. Claro. ¿Te sientes discriminada? Tengo una pregunta. Oye, Usted, mensaje para Aldo Rómulo Chapacase. Aldo, de lejito nomás. De lejito nomás, Chapacase. tengo una pregunta sobre la vacuna, porque yo creo firmemente en las vacunas, pero le quería preguntar si no disminuyó la vacunación este año. Y quiero decir una cosa, yo me vacuné con mucho entusiasmo, de todas maneras me enfermé, pero sé que las cosas están separadas, no es lo mismo. Porque muchas personas dicen, justo me vacuné este año, ¿te toca? Sí. Dices, justo me vacuné y me enfermé al tiro. Pero de otra cepa, po. Sí, pero uno... Es solamente mala coincidencia cuando la gente dice que me vacuné y me enfermé. La vacuna antiinfluenza es solamente para prevenir que si llegas a infectarte por una cepa agresiva de influenza, no te mueras por influenza o no tengas neumonias graves por influenza. Igualmente puedes hacer un cuadro de influenza, pero menos grave, ¿sí? Y entonces nos queda toda la otra dimensión de muchos otros virus que la vacuna no tiene ningún objetivo de cubrirlo, pero que son menos graves. ¿Sí? Vamos al resfrío corriente, la influenza y, por ejemplo, la tos. ¿Cómo se cuida? Porque Te empezaron a ganar Es que cuando dices tome, claro, entonces, no, tómate este jarabe que es de hierba, no, que este es También. expectorante. Propolio. Claro, y todas esas cosas. Entonces, sabemos que la tos es un mecanismo de defensa, por lo tanto, tampoco hay que anularlo. Muy bien, muy bien. Hay una sensación de que la tos es una enfermedad y no, es un síntoma, incluso un mecanismo, como muy bien tú dices, de defensa. Cuando hay secreciones, el organismo activa estos reflejos de oxígeno para eliminar estos tapones de moco que también nos podrían obstruir. Por lo tanto, cuidado, en general no abusar de antitusivos ni expectorantes, no hay mucha evidencia de su real utilidad, ¿sí? Por lo tanto, en un cuadro de resfrío común, más que pensar en qué medicamento antitusivo, más bien usar su sabiduría popular, bastante líquido, controlar temperatura, fiebre con antipirético, paracetamol a horario y estar atentos que si pasa alguna complicación o signo de alarma, consultar oportunamente.
Y en el caso de la Bárbara, ¿cómo se puede proteger? Si yo viviera Lo con siento. Paula, por ejemplo. ¿Qué se le puede decir a Pablo? Por ejemplo, se dice que se venden elementos que pueden fortalecer el sistema inmunológico. ¿Es eso Así como cierto vitaminas. Sí. o no lo es, doctora Benavides? Vaya, están muy bien documentados ustedes. Pero Hemos trabajado en programas sí, con medicina, así sí. que por eso. No hay una evidencia categórica, pero es recomendación de algunos estudios que podrían ayudar el uso de algunos probióticos, uso de antioxidantes en la alimentación natural, fuentes de vitamina C o en forma de medicamento para disminuir el riesgo de infecciones respiratorias. Pero una vez que usted ya está infectada, es poco lo que pueden ayudar. Y a propósito de gente mayor, nosotros toda la vida nos enseñaron a taparnos la boca, pero ahora los niños les enseñan a taparse Claro. así. Muy cuando bien, eso es lo tosen. correcto, porque a través de las manos, yo si no me las lavo, Te voy da- contagiando las superficies O tomamos también. el vaso. O en los niños que también, los Hasta el juguetes. saludo. Claro, Doctora, exacto. ¿cuáles son las enfermedades que, si no las cuidamos, pueden derivar en algo mucho más complicado? Cuando de repente uno está con mucha tos y, no sé, pues tiene fiebre, le duele y no va al doctor y pasa de resfrío a bronquitis o neumonía. Cualquiera de los cuadros respiratorios, sea como comience, como resfrío común, laringitis, bronquitis, puede pasar a un cuadro inmediatamente más grave. No es necesario que sea en forma consecutiva. Yo diría que frente a un cuadro que la persona asume como romadizo, moquillo, congestión nasal y que pasa más allá de los 3 días y en que se va cada vez comprometiendo en cuanto a malestar general, fiebre, que es un signo de alarma, ¿Cuánto es fiebre? sobre 37,5 axilar. Sin embargo, cuando estamos ya con nivel de 38, 38,5, uno dice, ok, y he fracasado con mi manejo del harto líquido y paracetamol, son signos de alarma. Y la otra es cuando, por ejemplo, se complican con dolor de oído persistente, que salga secreción o que las mucosidades salgan ya, llamamos purulenta, es decir, verdosas, amarillentas en forma persistente. Tiene tos de perro. ¿Qué es la tos de perro? Solamente traduce que tienes un compromiso laringio, pero no necesariamente puede ser eso gravedad o sinónimo de antibióticos, como a veces uno ve en los pacientes. La gran mayoría de las infecciones respiratorias son virales. ¿Partir a cuándo al centro asistencial? ¿Por qué? Porque de repente uno puede ir a una urgencia Y se te enfermas más en la urgencia. porque está pero lleno no de es- bichos. Entonces, ¿cuándo ir? O sea, el punto que dice ya, ahora partimos, Yo diría, para no sobrellevar. volvemos a enfatizar, tercer, cuarto día, fiebre objetivada, dificultad respiratoria, no hay apetito, el paciente se va decayendo más, pese a las medidas que el paciente ha usado de general. Doctora, mire, la Paula hoy día, la vamos a ocupar de modelo. Cuéntanos tus síntomas y cuál es porque tú vas a reflejar lo que mucha gente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente en la casa ante los mismos síntomas que la Paula? Mis síntomas son carraspera, cierto malestar. ¿Pero te duele? ¿El cuerpo? Sí, te doy el detalle. Sí, pero obvio. ¿Qué te duele? Es que estamos atendiendo... Esta soy yo decaída, doctora. Claro. ¿Animosa? Usted Sí. no se imagina. No, un poco de decaimiento, un poco de carraspera, que yo siento que probablemente muchas personas pueden estar pasando por eso, y la sensación de una cierta congestión, eso es lo que Sí. se siente. Bueno, Paula tiene los síntomas clásicos de consulta habitual, en la cual yo diría que es más sabiduría popular y de cuidados generales que de tanto remedio. Por ejemplo, su cara se ve un poco febril, significa que probablemente hay fiebre, a lo mejor menor, paracetamol a horario, cumplir 2, 3 días, cada 8 horas, Tomarse la bastante fiebre. líquido. Ojalá estuviese descansando en estos momentos y si persistiesen ahí consultar. Pero sea- agredirse al tiro con medicamentos. No, medicamento no, pero lo del descanso me pareció vital. Sí, O sea, yo creo que me tengo que retirar con la O sea, la No hay Paula... otro camino para mí que irme con La, la doctora. la Paula, o sea, si supera los... La chavela, 237.5, ahí unos paracetamol. Exacto. ¿Pero sí. comiste sin problema? Siempre. Enfermo que come no muere. Así que Así estás que- lista. De verdad, esto es como lo más habitual. Sí, ¿ah? sí. Ah, Y de los remedios caseros, ¿cuál es el que a usted más le gusta? Que dice, este es el que yo recomiendo. El beber líquidos abundante en todas sus formas, y hay gente que tiene más sabiduría popular al respecto.
Yo diría que ahora sí, hay algunas... Limonadita caliente. Exacto, limonadas ¿Con calientes. flores pectorales? Sí, hay gente que incluso hace sus infusiones con ajo, jengibre, que se ha demostrado algunas propiedades antiinflamatorias y protectoras de la vía aérea, pero bueno, yo no soy experta en ese tema, pero si la persona así lo prefiere, bien. Pisco sour no. Interesante, ojalá. A ver, ¿No? Siempre dicen un pisco sour, ¿no? pero obvio, porque... No, la doctora que acaba de decir. No, que si te tomas dos, Categóricamente que si no. te tomas 2 pisco sour, se te van a olvidar que estás enferma. Ahora, quisiera hacer un alcance que los adultos mayores, igual que los niños pequeños, son una caja de Pandora y a veces la no presencia de fiebre no excluye que el paciente pueda estar en un cuadro de mayor gravedad. Claro, la fiebre es una defensa. Claro, pero por ejemplo, ahí poner atención. Generalmente los adultos mayores se van comprometiendo en su estado general, se ponen con mucho sueño, muy decaídos. Entonces, el que no tengan fiebre, cuidado, a veces pueden ser otros los síntomas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy Hemos amable. aprendido bastante, así que muchas gracias por atender a la Paulita. Así que Espero pausa, que- ya estamos de vuelta, volvemos acá. Esto Ya. es Noticias. Gracias. Si recompras un suéter, recompras palmeras o recompras pintura para tu casa, automáticamente participas por 20 millones de pesos. 20 guatones, 20 palos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en dobleredcompra.cl, puedes doblar el premio a 40 millones de pesos. 20 por 2, 40. Red Compra, vive con ella. Más información en dobleredcompra.cl. Red Compra, vive con ella. Muerte de carabinero. Fue detenido este muchacho de 17 años, quien pidió disculpas, pidió perdón por la muerte del carabinero del cabo Galindo, Óscar Galindo. Dijo, lo confundí con un sicario. Teniendo en cuenta que él andaba de civil, pero eso no es excusa. Una subametralladora UCI cargada, y en donde estamos viendo que más allá de la muerte del carabinero es la situación que se vive en 495 poblaciones en Chile que están en alto riesgo delictual. Y para qué decir en La Pintana, el Castillo, La Legua, que es emblemática, pero hay muchas otras las cuales nosotros no sabemos de esto. Claro, yo creo que ahí lo que se necesita, y hay varios especialistas que están llamando, es a no sencillamente responder con la respuesta de siempre, ¿no? Porque la respuesta de siempre es más recursos para carabineros, ¿no? Siempre se dice lo mismo, necesitamos más recursos para carabineros. Y yo creo que necesitamos más recursos, pero esos recursos no necesariamente son simplemente poner más carabineros en las calles, sino más inteligencia, mejores investigaciones, que no se llegue a los puntos en los cuales la violencia o la presencia de armas en las calles toma la vida del cabo Galindo. La verdad a mí y yo creo que a todos Nos consternó. duele mucho porque además son carabineros que están allí en las calles, y además el drama es generalizado, ¿no? Muere otra persona en el intento por detenerlo, el mismo detenido apunta que existen sicarios en otros lugares, por lo tanto te habla de un cuadro que en general es dramático y de un nivel de violencia que preocupa. Y no hay que olvidarse que Óscar Galindo, no el cabo Galindo, Óscar Galindo, padre, ser humano como cualquiera, que tiene una pega que además no es de las mejores pagadas, como en todas las policías del mundo, arriesgando la vida. Y también tenemos una realidad, porque uno puede decir, mira, este muchacho de 17 años ha estado preso, no ha estado preso, que lo soltaron. Pero también hay que ir que los recursos, como tú bien los dices, optimizarlos con inteligencia, con fiscalías que tengan recursos, no con fiscales reventados de la cantidad de pega que tienen, y trabajar, que eso sí va a ser mucho más lento, la prevención social del delito. Erradicar la cultura intelectual, yo creo que eso va a ser de años. Sí, lo que pasa es que aquí esto tiene mucho más implicancia, porque si nosotros miramos en el caso de este joven, más allá que ya había sido detenido montones de veces, tenía incluso condenas por porte de arma ilegal, miramos cuando él dice, yo creí que era un sicario. Bueno, démonos vuelta y miremos, narcotráfico. El narcotráfico tenemos que abordarlo con inteligencia, porque resulta que, como tú dices, tenemos montones de comunas que están llenas de narcotraficantes que se las toman. La misma alcaldesa, acuérdense, de La Pintana, decía, mira, acá gente compra casas no para vivir, sino para esconder droga, para tener control. Entonces, De un tenemos local. gente que vive, toman bandos, se amenazan, gente que vive humilde, que trabaja, que tiene que soportar todo este, en el fondo, cuando para las locas, hemos visto montones de niños que han sido afectados de vivir en esta situación. Entonces, va mucho más allá de que alguien le dispare
Obviamente eso también reflota en la discusión de si tenemos que rebajar la edad Y mira lo complejo, ¿ah? para que sea imputable penalmente. Gente que para encontrar trabajo cambia las direcciones porque ya empieza a vivir un estigma. En el sentido de que dice, ¿y usted dónde viene? De tal población. Claro, que del otro lado de la misma manera. Pero yo creo que lo que no nos puede pasar, Bárbara, Pablo, es mezclar todos los temas juntos, ¿no? No, pero hay que mirarlos todos. Claro, no, porque, no puedo, porque las reacciones en medio de la tragedia no son las que necesitamos, ¿no? Porque yo veía que inmediatamente las personas decían, bueno, disminuyamos la edad de responsabilidad penal como si la solución fuera ir castigando a las personas en una infancia cada vez más temprana. Yo no he visto ningún estudio ni ningún país donde eso funcione, pero comprendo que en medio de la tragedia uno sale con una propuesta como esa. Al mismo tiempo hay otras personas que dicen, no, lo que pasa es que hay, qué sé yo, narcotráfico, digamos, desatado. Yo tengo la impresión de que no está desatado, pero que sí existen algunos lugares como tú apuntas. Entonces, lo que yo creo que tenemos que ver es no todos los casos juntos, sino qué es lo que mejor nos permitiría abordar esta situación o este tipo de situación. Mira, hay un estudio de Paz Ciudadana que salió el año pasado que hablaba de 495 poblaciones en las situaciones de las más conocidas que nosotros tenemos. Hay 495 leguas, 495 La Pechuga en Estación Central. Claro, pero no son comunas, son lugares. Poblaciones. Digamos, claro, entonces, la situación es sumamente difícil de abarcar. Ahora, respecto a bajar la responsabilidad penal juvenil, yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Si ni la pena de muerte inhibe para cometer determinados delitos, no hay nivel de delitos. claro, hay que aumentar las penas, ciertas cosas, pero hay ciertas medidas o leyes que son también para generar sensación de justicia en la gente. Cuando tú no tienes sensación de justicia, cuando tú sientes que hay impunidad, la sensación de inseguridad, de disconformidad, de revelación ante la autoridad es compleja. O sea, hacer justicia, obviamente que no se traspase a cometer venganza, pero que la gente tenga la sensación de justicia. No, hay un elemento de la justicia que tiene que ver con la idea de que todos vivimos en un lugar donde los delitos tienen una pena, ¿no? Y yo creo que tú tienes razón en el sentido de que las penas también dan una señal. Pero yo creo que disminuir la edad de responsabilidad penal no es el camino en este caso. Yo creo que el camino es lo que dices tú cuando tenemos el estudio respecto a cuáles son los espacios punto a punto. donde están donde vemos que hay situaciones de riesgo. Lo que necesitamos es recursos para que Carabineros se coordine con Fiscalía y se coordine con la PDI y se haga un trabajo que tenga sentido, ¿no? Yo siempre pienso como en los portonazos, por ejemplo, cuando tú detienes a un portonazo aquí y un portonazo acá y un portonazo acá, cada portonazo no se resuelve de la manera, vas a resolver uno o dos. Cuando los sumas todos y ves el cuadro y ves que existe una banda o una coordinación o una organización, allí puedes entrar y detener. Que es lo mismo que ir a donde está ingresando la droga, ir al punto donde ingresa, que son menos que donde se destruye. Dime una cosa. Eso pasa con los cajeros automáticos. Fíjense que en general se repiten los patrones, se toman todas las medidas y después cambia la conducta y es otra forma en la que roban y sigan. Pero respecto a por lo menos evaluar el tema de la responsabilidad penal, también me gustaría que lo evaluaran desde el punto de vista, ¿está consciente de lo que hace un joven de 16 años o no? Eso es una cosa que por supuesto tiene que ver expertos. Pero la que a mí me preocupa más es respecto a lo que eso puede generar como una externalidad. Tenemos bandas que saben que los menores de edad van a tener menores penas o se las van a sacar de alguna manera. Lo que yo tengo, si lo mandaron a entregarse. Entonces, muchas veces, y eso ocurre, reclutan menores de edad y al final quizás esto puede estar generando que cada vez vayan con niños más chicos. ¿Cuántos niños hemos visto de 11, 12 años que andan armados, ingresan a los hogares porque saben, los grandes, que ellos van a tener una pena mayor y que van a poder zafar más fácil? Claro, pero aumentar la pena al niño de 11 años no va a disminuir porque entonces van a ir a buscar de 9. Lo que tienes que hacer es o mandarlo a un Cename que efectivamente tenga separadas los espacios donde se atiende a los que son infractores de ley, que es la propuesta del gobierno, y otro espacio donde se protege a quienes están vulnerables. Pero el infractor de ley, pero que además tenga posibilidad de rehabilitarse. Claro, que exista rehabilitación. O sea, yo creo que lo que yo siento, y lo hablo de quienes vivimos con niños, ya sea porque somos madres o porque vemos, o cualquiera, ¿no? Uno sabe que un niño no nace para delinquir, un niño no nace para pegarle un balazo en la cabeza a una persona y causar ese dolor a esa familia y a esa comunidad y a todos nosotros. Sí, entonces, lo que yo creo... Cuando un niño nace con un papá que lo hace, el tío que lo hace, no no nace. Pero es lo que él conoció toda su vida. Claro, y si nosotros no abordamos eso, nunca vamos a llegar a una solución. Pero hay que llegar antes de que para el niño la opción sea ir donde Estando de acuerdo con las narcotraficante del barrio. Porque mira lo que hay que combatir.
nacen en sectores, familias completas para los cuales esto es una actividad, es validado. Acuérdate que ha habido, ya hay bandas que el papá preso le traspasa todo al hijo, o sea, en que el hijo maneja. Acuérdate del caso mismo del famoso Carlos Mario Silva Leiva, el Perilla, traspasada a la familia, muchos otros. Entonces, naces en una cultura en la cual esto está validado, en donde ir preso no es algo traumático, es parte de la vida, porque adentro tú te encuentras con gente que tú conoces, que en alguna oportunidad o vive en tu sector o fue compañero de curso cuando fuiste al colegio en alguna... No sé, Pablo, no sé, porque cada vez que vemos cuál es la realidad de las cárceles, nadie podría imaginar que la cárcel es un espacio donde tú de alguna manera puedas encontrar cualquier tipo de espacio de acogida. Y si crees, y si la cárcel es mejor que la vida en tu barrio, No. entonces la vida puede ser horrible, ¿no? Y que creo que puede ser en algunos casos. Entonces tu realidad es un infierno. Pero yo la impresión que tengo, sin, digamos, disminuir el hecho de que efectivamente existen especies de tradiciones delictuales o existen barrios donde, qué sé yo, los que cometen los delitos van y le regalan a todos en el pasaje. Entonces la idea es que lo hacen bien. Yo al margen de eso, yo tengo la impresión de que cada vez que nace un niño, y de verdad lo creo, yo lo que veo, yo no lo veo, no sé, lo veo en las calles, lo veo en los consultorios, las mamás a las 6 de la mañana con los niños, a las 7 de la mañana con los niños. Yo no creo yo dificulto que nazca un niño y que se le entregue al delito como único camino. Yo creo que siempre hay un espacio en el colegio, siempre hay un espacio en la familia extendida, siempre hay un espacio donde rescatar a un niño. Eso es lo que yo pienso. Mira, caso de acusación constitucional contra el ministro de Salud Santelices, Correa Sutil, Jorge Burgos, abogados constitucionalistas, Suben, se bajan. Contratados, Renunciado. molestia de la democracia cristiana. Y mire lo que está pasando en las últimas horas. Pausa y entramos en este tema. Volvemos. Lo leo desde acá de cooperativa.cl, dice Jorge Burgos renuncia a defensa de ministros Santelices en acusación constitucional. Dice, Jorge Burgos anunció su renuncia a la defensa del ministro de Salud Emilio Santelices de cara a la acusación constitucional en contra por modificación al protocolo de aborto en 3 causales. Él renunció, por lo que pudimos leer, porque dijo, mi presencia agrava... O podría poner mayor riesgo todavía. La acusación constitucional que, en su juicio, en su opinión, no es fundada. Y esto a raíz de que en la mañana, en cooperativa, exactamente, alguna autoridad, si no me equivoco, Fuad Chaín, dijo, yo no puedo garantizar la conducta o la actitud que tomen los parlamentarios. O sea, en el fondo diciendo, los que no votaron antes a favor de la acusación constitucional, por esto podrían votar. ¿Estoy en lo cierto, querida Bárbara, sí, querida Paula? Pero eso en base a cosas que ya ocurrieron. Porque en un comienzo, cuando se estaban buscando los votos, parte importante de la ADC dijo, nosotros no estamos disponibles para esto, no consideramos que hayan hechos que ameriten una acusación constitucional. Pero ocurre que cuando se da a conocer este equipo de abogados, dos célebres exministros, célebres exministros de CEL, el gobierno de la presidenta Bachelet, gobierno del presidente Lago... Correa Sutil. Claro, Correa Sutil, claro, antes. Panelista del primer café en cooperativa. Bueno, pero... terremotazo en la ADC, porque obviamente esto se ve como una estrategia, ya sea de parte del gobierno, como estos disidentes de la ADC, que ya tienen historia en el partido, tratando de guiarlo hacia otro lado, quizás más de centro, como lo fueron antes, considerando que ahora está más a la izquierda. Algunos que ya se habían manifestado en contra dijeron, bueno, yo en estas condiciones estaría pensando cambiar mi voto y votar a favor de esta acusación. Claro, porque los abogados eran de ellos, iban a cambiar su voto. O sea, ¿cuál era la convicción? ¿Era una convicción de partido? Era como diciendo, si no te sales, voto en contra. O sea, yo creo que al interior de la democracia cristiana hay distintas miradas, y es lo que ha dicho Chaín. Yo no tengo la impresión de que sea necesariamente un partido más a la izquierda, porque no, más a la izquierda... Pero la pugna es esa. Tiene varias, yo creo que tiene una pugna de identidad. Yo creo que no tiene que ver solo con izquierda o derecha, porque creo que en el panorama político actual esas clasificaciones como que nos están quedando como cada vez más estrechas, ¿o no? Sí, pero cada vez más el pacto con el Partido Comunista no podemos negar que generó un
por lo menos uno de los quiebres que han tenido, por lo menos. Y si nosotros miramos, por ejemplo, un Jorge Burgos, una Yasna Proboste, Jimena Rincón, o sea, son personas que no es fácil catalogar en el mismo partido. Pero se dan a sí mismos el mismo partido. O sea, allí donde otros partieron ellos todavía están en Soledad el mismo Alvear, que es una partido. histórica, por ejemplo. Claro, pero ya está fuera. Ahora, Claro. porque estos problemas Pero- vienen arrancando hace Pero yo mucho no sé tiempo. Ahora- si tiene que ver solo con la... O sea, yo quiero hacer una pregunta que va como más allá de la DC, sino que tiene que ver como con la... ¿Cuán cómodos estamos con los que los exministros tomen las defensas constitucionales de los actuales ¿Y no ministros? tienen derecho a la siendo- al libre ejercicio de la profesión? No, yo lanzo la pregunta porque me da la impresión de que estamos en una discusión donde hay siempre el mismo grupo de gente que se va pasando, ¿no?, en el ámbito público y a mí me parece aún más complicado cuando pasan para el privado y para el público y para el privado y Eso para el sí. público. Y de Pero- un lado al Pero otro. no se te Pero- olvide la teoría del más cercano. Uno busca el que más conoce. Y por otra parte, obviamente fue con alguna intención no buscarte invento a Patricio Zapata, constitucionalista, sino que fue buscar a estos dos abogados que son DC, o sea, está todo, es intencionado. Pero dice que la intención es, yo les pregunto, porque me parece que Yo- son los temas donde hay más interrogantes que claridades. ¿Tú crees que Santelices dijo, aquí la movida es ir a buscar unos DC para quebrar el partido? No, al yo mismo creo que la tiempo movida era buscar abogados cototos Eso sí. que a buena hora, además, son demócratas cristianos. ¿Y Es tú que lo puede- ves- no, tú pero ves es que, que pueden haya haber sido- distintas teorías, porque a ver, una podría ser, ya pensando en decir, a ver, nosotros dependemos de los votos de CERTA, porque eso podrían en parte inclinar la balanza a favor o en contra. Con estos dos no ¿ya? van a ir en Entonces, contra. Po. probablemente alguien pensó, mira, si nosotros traemos clásicos de C, quizá vamos a convencer a quien no la voten a favor. Alguien pudo haber hecho ese cálculo. Alguien como desde Santelices, desde el equipo Claro, Santelices. alguien Ya. desde los Ma- que no quieren que se lleve a cabo esta Ya. acusación Va constitucional. el cálculo Santelices. Porque Si es que ese fue el consiguió, cálculo, claro, si ese fue el cálculo, Sí, estaba sí, malo. sí. Otra Ya, otro postura cálculo. podría haber sido, bueno, tensionemos más. Porque ya sabemos que esta tensión en la DC viene de antes. Yo creo que les resultó contraproducente, obviamente sin proyectarlo. Y tú, como tú dices, le falló el cálculo a No, oye, Santelices. una Ahora la teoría- pregunta de una fondo teoría que es... está en los medios cuando dicen el plan del gobierno. Yo no sé si es un plan del gobierno. Por eso te digo, También yo pudo haber encuentro- sido un plan desde Burgos. Yo creo que las en cosas compañía son pudo haber menos sido al revés sistemáticas de las que uno piensa, pero... Sí, no- pero yo creo que es tirar muy lejos pensar que aquí lo que el gobierno quiere es desestabilizar a la Oye, DC. Encuentro que nos estamos yendo, más me tinca que Santelices hay lo que dar dijo, de esta manera me aseguro los votos de C, y ese fue un error de cálculo porque lo que hizo fue Te hago una pregunta, Paula. Tensionar. poner en riesgo los votos. Yo tengo una duda. Tú dices que fue un error de cálculo del ministro de Salud. No, 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 yo digo estamos que una de las especulando posibilidades. si es No, que si hubiera tú- sido tú- eso. No, No, estamos si especulando, pudiera- estamos planteando ideas. Planteando. La interrogante es, ¿fue error de cálculo? Y yo hago una segunda. ¿Y tiene buen cálculo? Ah, qué buena pregunta, porque el origen de esta acusación constitucional, y a mí todavía me sigue sorprendiendo, ¿no? Es que llega el ministro, se instala en la cartera en salud, está la ley ya aprobada y discutida en el Congreso de la despenalización del aborto en 3 causales, y hay que hacer el protocolo, ¿no? Hay que bajar el protocolo. Y en la bajada del protocolo, muy rápido, ¿no? En cuestión de días, Santelices tiene un protocolo que le tuerce la nariz a la ley tal como estaba aprobada en el Parlamento. Y hay un par de abogados del Partido Socialista que se da cuenta y dice, el protocolo no es constitucional, y el Tribunal Constitucional lo mira y dice, efectivamente no lo es, hay que hacerlo de nuevo. Entonces, fue una entrada a los tumbos para Santelices, pero además yo creo que fue un paso en falso que Santelices le hizo dar a Sebastián Piñera, que no había entrado él precisamente dice, yo no voy a entrar con la retroexcavadora. Y parece que Santelices había entrado con una retroexcavadora chiquitita, y No, eso, y sin y eso le quedó un consultarlo problema. Y al además no le presidente. dijo. o sea, el Supuestamente. presidente Siempre Sabina se enteró le por dijo. la Supuestamente, pero yo insisto. La acusación debería ser el presidente Santelices. No es bueno para los cálculos, yo creo. Yo creo que no es bueno para los cálculos porque, como tú dices, entró con tropiezo. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que a mí me pasa con toda esta disputa, que finalmente el foco ahora está, ¿quién es el abogado defensor? ¿Perjudica o no al partido? ¿Son de izquierda o de derecha? Y toda esa pelea, siendo que lo que uno esperaría es que se pueda ver de alguna manera relativamente técnica si es que procede o no que se acuse constitucionalmente, si ameritan los cargos. Lo que te tienes que Y no, fijar- a ver, veamos cuántos somos, cómo perjudicamos más esta cosa política que obviamente sigue desprestigiando tanto a la autoridad, a los parlamentarios. a todos. O sea, ¿Ahora es como cae? la chimuchina, Sí, porque ¿Ahora al final cae? es como Cawin. ¿ah? ¿Ahora cae? No. Crédito O Coral sea, del que Estado. Ah, El crédito coral del Estado se presenta el tiene que proyecto decir para ese, reemplazar ese, ahora. al CAE con el Sistema de financiamiento solidario. sistema de Quedó financiamiento como solidario. sus. Quedó como sus, parece. Es que SFS es muy difícil de decir. Y Así CAE era terrible, porque ¿qué crédito tengo? ¿Tienes? CAE. Yo tomé el CAE, es como, No, siempre pero- las siglas han sido muy No, pero malas. en acuérdate torno que al crédito. dice, cuando tú tomas un crédito, dice CAE
1,8%. No existe Sí, ese pero además crédito, el que CAE significa carga anual equivalente. Pero, Pero, el crédito con aval del Estado Claro, pero se tiene el mismo confunde con la Sí. carga anual equivalente. oye, entonces lo que se presentaría es este sistema de financiamiento Solidario. solidario, en que tendría de partida, se excluiría a la banca. Bueno, eso yo creo que es lo fundamental porque de alguna manera es lo que están pidiendo los movimientos sociales hace mucho rato. Que sea Claro. cual sea el sistema, ¿Qué no tiene esté que la estar banca. haciendo la banca acá? Lo Esa que es pasa es que la banca cobraba los créditos un poquito altos. po. Sí. Pablo Mella, tú que sabes de números, un No sé nada de 6%. Ya, pero números. un 6%. Ya, pero están dos. Acaba de venir. Pero Sí. para esa generación de Un 6% estudiantes, mucho. para esa generación de familias que partió a estudiar con una tasa leonina, a mí me parece que Convengamos yo que la- siento que de alguna manera todos estamos en deuda porque todos éramos felices y nos sentimos todavía felices de estas primeras generaciones que entraban a la universidad, ¿no? ¿Recuerdas? Ya hay avisos que dicen yo soy el primero de mi familia en la Bueno, de universidad. hecho, el 80 pero y pero tanto- con esas condiciones, la verdad, que ando endeudado. Mira, para el siempre. Lo que pasa es que del- lo que se grababa, disculpa, ya eso es una carga, pero cuando terminaban la carrera y no lograban tener trabajo y no lograban un buen salario, claro, al final terminas con una situación mucho peor, Una carga con un tan título que no te sirve y con una carga terrible. Y Mira. no, perdona, solo una más. Y Una no más, te- una más. ya. Y además con un alto nivel de deserción porque no lograban terminar la carrera. Y el crédito lo Y tenías igual. las ¿no? deudas más altas del mundo por concepto de educación. Estoy de Que te acuerdo quede contigo. claro. Pero te digo una cosa. Ya, pero eso y- ya no va, No, porque pero el a- actual además tiene que- 2%. Más o Sí, menos. del 2% con 180 cuotas, máximo 15 años, no puede superar esta cuota el 10% de su ingreso. O sea, se ve bien, habrá Ya, que pero- ver el detalle. Pero claro, el detalle. Por ejemplo, es para todos. Son muchos miles de personas los que entran en Bueno, este del CAE. Sí, A ver. va a solucionar el problema de los deudores, que son 250.000 en este momento. Son más los deudores. Pero Sí. entonces a 250.000 de esos deudores. Claro. Sí, ahora tenemos que ver los detalles, pero lo que sabemos hasta ahora es que está pensado más o menos, porque la gratuidad llega hasta el 60%, entonces esto está pensado entre el 60 y el 90%, más o Claro. menos, en la cobertura que esperan darle El crédito. CAE sí. El, El No, no, lo que 60% pasa es que la más gratuidad no, llega no, hasta el la- sexto la- decil. la gratuidad llega hasta el sexto decil, entonces... Sexto decil, eso. Claro. Pero no 60%. Ah, pero es que la idea es que llegue a un 60%. Claro, entonces el CAE llega hasta el sexto decil la gratuidad llega hasta el sexto decil y la idea es que el CAE también esté pensado como para entre el sexto y el noveno decil. Ah, ok. Ya, ahí Ah. está. Perdona, es que era más sea, del... de Pero abajo el para 60 arriba. ya, Que no es el veámoslo. 60% necesariamente, porque no está dividido los deciles en 10% cada uno. Claro, no En- son, en no cantidad son de porcentajes. población. Y al 90 no llega. Claro. Pero No va a como- llegar, claro, no va a llegar claro. nunca. po. Pero como sea, lo que yo creo que son las dudas son respecto a todos los que están morosos, por ejemplo. ¿Qué pasa con los morosos? Entran en el mismo sistema. Ya. ¿Qué pasa con aquellos que quieren que se les condonen las deudas? Que esas son las demandas de los estudiantes. Ellos dicen, ellos pagaron un 6%, pagaron bajo condiciones que eran extremas y ahora no están en condiciones de absorber esa deuda. Lo que estaban pidiendo era justamente con donaciones, se habló de extender los créditos, si no me equivoco, y buscar una fórmula diferente. Yo creo que lo justo sería que entraran en este sistema. Muy bien, entonces creo que Claro. tenemos que ir a plantear este tema lo antes posible ¿Ah? al Parlamento. Se supone que entran los morosos en todo esto, así es que debiera ser justo, o sea, porque aquí lo que está haciendo no es... A ver, estas son leyes con efecto retroactivo por una cuestión de lógica y sentido común, idealmente. Entonces, que yo creo que hay que ver No, ese las detalle. leyes no tienen efecto No, retroactivo. ¿Ah? No, lo Las que dice leyes Pablo. no tienen efecto No, si retroactivo. tú puedes hacer una ley con efecto retroactivo. No, uno podría, dependiendo, condonar las si te deudas, por beneficia, sí, ejemplo. po, pero Sí, no por para eso. perjudicar, claro. Sí, por eso. Vamos a invitar al ministro de Educación para que venga y lo explique Sí, pero clarito. lo concreto les van a cobrar solo durante 15 años. Sí. Ya pueden empezar a pagar después de 2 años de haber egresado. Le van a poder cobrar máximo el 10% del 10%. sueldo. Y si no tiene trabajo, durante esos periodos no tiene que pagar. Ahí lo dice Ahora, Curativa. si al paso de los 15 años no alcanzó a pagar todo lo que debe, se le condona el resto. Claro, si ya ha pagado 15 años seguidos, que a mí me parece que tiene cierta lógica. Ahora, esas condiciones no me parecen muy distintas del CAE, Sí, porque no, eran más o menos plazos, Sí. eran como los mismos plazos. Lo Pero- básico es que se baje al 2% y que salga la banca y que lo Eso yo asuma el creo Estado. que es lo más importante y la posibilidad de Pero el comprenderlo. 10% ya se bajó, o sea, A mí ya, lo que eso me ya se gustaría, reformó. y de verdad, es que ahora, con el nuevo sistema de acreditación que van a tener las universidades, con la superintendencia, las universidades sean buenas. Porque endeudarse para estudiar en una universidad Que eso es lo que hablamos. mala y sacar los títulos aquellos de baquelita, O sea, tener un título colgado de adorno que no sirve para nada y una deuda es que ya es el peor de los y que sacar las carreras chantas. Sí. Que sacar esas carreras chantas. Yo ahí también pondría Ingeniería mano. en envases de alimentos perecibles. Los peritos forenses, Los peritos forenses. que les dijeron que era... Criminalística, ¿te acuerdas? Claro, pero les dijeron que podían trabajar en el Poder Judicial y en la... Que no existían. Mira, yo creo que deudas
No, eso, oportunidades para todos los que quieran llegar a la universidad. Y yo aquí siempre me gusta decir no, solo oportunidades para los que sean los más inteligentes o los más estudiosos, porque uno quiere oportunidades para todos. A veces no pensamos solo un pequeño grupo, pero eso es la beca. Y yo creo que todos tienen derecho a tratar, todos Yo tienen creo que derecho. todos Eso tienen derecho a para mí es tratar, pero hay súper que buscar una importante. fórmula también en que hay universidades que le echan todo para adentro y saben fehacientemente que ese cabro se va a ir el primero o segundo año. Sí, bueno, y ese fue el sistema durante tantos años y habría seguido siendo si no se hubieran generado las manifestaciones Voy del a decirles 2011. 3 letras. Lo primero que se te venga a la mente, Paula. SQM. Y volvieron de asesores. Es como una teleserie esto. Ponce Nada Lerú. hacía presagiar Próximo en que los Netflix. Ponce de Lerú volverían a SQM. ¿No todo hacía presagiar? Después de que vimos los Muy mails. buen punto. Claro, tenés toda la todo razón. hacía Espérate, voy de nuevo. presagiar. Todo hacía presagiar que los Ponce de Lerú volverían en calidad de asesores. O nada hacía presagiar Vitrán- que iban a creer que todo, que no todo Y hacía Vitrán dice, presagiar. mira, Vitrán se acordó, mira, aquí dice, respecto a lo señalado por Julio Ponce Lerú, la posición clara y definitiva de Corfo en el sentido de que Julio Ponce Lerú y su clan familiar debían perder el control y quedar fuera de la dirección de administración de SQM, fueron empresas públicas y privadamente contraparte en reiteradas oportunidades. Pero dice administración, no dice nada de asesoría. No dicen nada respecto a las asesorías. Ahora, el tema es, ¿por qué importa Ponce Lerú? ¿Por qué importa Ponce ¿Por Lerú? Yo qué, creo que es más simbólico. porque es un Dice, ¿se acordó el escándalo? titular Hugo Soto? Me dice, no se acordó. No, pues el titular dice, se acordó. Ok. No, el Hugo, estoy peleando con ¿Quieres el que- Hugo. Ah, ok. La pregunta es ¿por qué nos importa tanto? ¿Por qué para la CPC, para Alfonso Suet, no le gusta que esté Ponce Lerú? ¿Por qué Eduardo Vitrán sale a dar una entrevista que es tan, no sé si destemplada es la palabra, pero en cooperativa él fue súper claro respecto a que esta cuestión había sido O sea, un dijo, engaño se que le están estaban riendo los hecho. chilenos. Claro. eso Se están es- riendo los Ahora, chilenos. es duro. lo que estamos sabiendo Está hoy todo es su que derecho. Vitrán estaba más al tanto de que existía la posibilidad de que Ponce Lerú entrara como asesor junto a su hermano Eugenio, y lo que dice hoy el abogado Felipe Bulnes en la entrevista en la radio del T13 es efectivamente que estaban las condiciones para que esto pasara. Pero para mí la pregunta es ¿por qué nos importa Ponce Lerú? Porque es un escándalo político empresarial nacional que él Es vuelva a como la un empresa. ícono. Es como un ícono si nosotros pensamos en todos los escándalos de financiamiento irregular, todos los problemas o gran parte de los problemas desde el origen de Pasa la por ahí. empresa, desde lo que podríamos decir los pecados económicos, entre comillas, de la dictadura, hasta esta boleta ideológicamente falsa. Todo eso, todos los caminos Ahora, terminan Todos llegando a una a sola Soquedad, persona. a Ponce Ahora, hoy día escuché una teoría delirante, o sea, perdona que terminó te diga. Dale eso nomás. que militaba en el PPD. Sí, la O sea, teoría- para que veamos el nivel de cómo llegaron a todos lados. Oye, Sí, sí. que decían como, alguien decía, Teoría delirante tiene privilegio aquí en este escenario. no, lo que pasa es que me llamó la atención porque decían como, bueno, Ponce Lerú no fue el único yerno de Pinochet, ¿no? Porque siempre se dice el yerno de Pinochet, Sí. y efectivamente es bajo Pinochet que él llega al primer trabajo que es En CONAF, que es en CONAF, ¿te acuerdas? Y Sí. antes en el zoológico, claro. o sea, una carrera bastante espectacular. Una carrera bestial. Decían como, claro, no puede, entonces la lógica era, no puede haber sido sino porque él tenía un talento especial, que él llegó más lejos que todos los otros yernos o vinculados a Pinochet. Lo cual me parece que es una teoría un poco singular, porque no te puedes olvidar de que en el caso de Ponce Lerú las condiciones por las cuales él se enriquece tienen que ver con la posición que él toma en las empresas que son privatizadas de formas que nunca Bueno, logramos por eso saber. te digo, entonces, todos los pecados económicos, la forma en cómo se crea la empresa, cómo se crea este patrimonio tremendo, ligados a la dictadura, terminan financiando a todos los partidos que, entre otros, luchaban contra Ahora, la dictadura. Entonces, es muy icónico esto. No sé, es un tema netamente para mi gusto de imagen, pero además de que nos sentimos engañados, porque para Eduardo Vitrán, la presencia de Guilizasti en el directorio, de Alberto Salas, eran garantías. Pero uno cuando hace un contrato no puede ponerle todos los detalles. O sea, esto es como el arriendo de una casa, la cuestión y dice, no tienes para qué ponerle que los enchufes, Que no te vayan los enchufes. que no te vayan los Claro. enchufes, no podrá entrar un Sí, elefante. pero aquí pasó algo distinto, porque tú en el derecho privado puedes hacer todo, en el mundo privado puedes hacer todo
lo que no esté prohibido por la ley. Sí, claro. Entonces tú podrías en un contrato, claro, poner miles de cosas, pero tú no puedes poner cosas que vayan en contra de la ley. Y esa sería una de las razones por las que supuestamente esto no se pudo explicitar, porque en el fondo podría ser ilegal o inconstitucional prohibirle Está ese punto, a ¿ah? una persona que tiene la mayor participación de una empresa no participar en ella. Claro, No claro. sé, y en el fondo le podía cortar la libertad de trabajo. Sí, no, Ahora de todas después maneras. dice- Pero para mí. Por eso él esa- dice que se acordó en persona. Sí, pero la discusión sobre el contrato yo creo que se queda corta, porque la discusión en el fondo aquí tiene que ver con una cuestión mucho más profunda. O ¿Por sea, qué importa tanto? yo creo que si nuestro peor problema es la desconfianza y lo que necesitamos es recomponer confianza, yo no creo que las personas que le vayan a pasar un parte porque evadió el Transantiago sienta que ese justo. parte es justo, porque él sabe que hay otras personas que están involucradas en otras situaciones en las cuales Yo siempre- libran sin ningún Yo tipo siempre de digo lo problema. mismo. Proporcionalmente es más caro estacionarse mal que cometer otros delitos. No, por ahí hay un meme en las redes sociales, no me acuerdo quién lo tuiteó, que decía, uy, vamos a tener que esperar que Ponce Lerú evada su pasaje, no paguen el Transantiago para que lo tomen. Para echarle mano. Muchas gracias. Me castigo. Era bueno. ¿Y si tira un piropo? ¿Ah? Y si tira un piropo en las Condes Me han, también. Oye, me han quiero sorprendido decir- las opiniones quiero radicales de decirle- Bárbara Briceño. Quiero, Me castigo, es que es muy tarde hasta ahora. bueno, no quiero tengo decirles que filtro. están estupenda, no tengo ningún problema porque estamos, No, yo estoy- estamos en la comuna de Estoy Vitacura. muy enferma, no me digas nada. ¿Ya? Es que estoy estupendo. Tú también estás ¿Ah? estupendo. ¿Qué tipo de comentario es ese? Oye, tú te tienes que ir a acostar inmediatamente Por orden médica. por orden Me mandaron médica. a descansar. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya viene Mary Salas con el tiempo. En fin, para eso estamos, así que nos encontramos mañana y a las 2 de la mañana tenemos repetición. Así que tampoco se la pierda. Véanos de nuevo o dígale a alguien que no lo vio que nos vea. Hasta mañana.